Continuamos con este banquete que nos tiene el Señor y me toca a mí presentar un tema actual, un tema fuerte, que la verdad a mí me simbra mucho. Y les voy a dejar el nombre para el final y les voy a empezar con el currículum de esta gran mujer a la que admiro mucho. Y es una activista jalisciense, mexicana, mucha honra, fuerte, guerrera, la verdad. Mira, ella es líder pro vida a nivel mundial. Cuenta con nada más que 12 posgrados en Sagradas Escrituras. Tiene un diplomado en economía y otro en derechos humanos. Es líder social pro mujer igual que nosotras. Es conductora de muchos programas de televisión, la verdad, en Radio María, en Radiovisión, y su voz se ha escuchado fuerte en el Senado. No sé si la vieron hace un mes en la Suprema Corte de Justicia en Veracruz, defendiendo la vida guerrera parada ahí. Tiene muchos videos en YouTube, la verdad les recomiendo que los vean. Además, es fundadora de Los Inocentes de María. Aquí también voy a hacer una pausa rapidita. Vale la pena que vean el trabajo que ella hace. Ella recoge a los niños que abortados en las calles, en las banquetas, en los hospitales y les da la santa sepultura. Es un grupo de personas, guerreros, mira, los hacen unas cobijitas, los envuelven, los entierran. Y dice que esto a ella le sirve para recordar la misión que Dios le dio y es luchar por la vida desde la concepción hasta su muerte natural. Brenda es una guerrera incansable que tiene muchas organizaciones, es coordinadora del movimiento nacional Viva México y Salvemos las dos vidas. Es una organización católica que, bueno, yo me siento muy orgullosa de presentarla hoy, la admiro, la respeto y le agradezco este gran trabajo que hace porque sí me representa. Brenda ya dije el nombre y bueno, con ustedes, Brenda del Río y el tema: la cultura de la muerte y la postura de la mujer católica. Vamos con ella. ¿Qué tal? Soy Brenda del Río, líder Provida en México, fundadora de Los Inocentes de María AC y directora de la campaña nacional por la vida Que Viva México. Doy las gracias al Congreso Arquidiocesano de Mujeres en Culiacán por esta oportunidad de llegar a ti, de llegar hasta tu corazón con esta voz de la verdad. Bueno, el día de hoy me toca compartir contigo el tema que se llama La cultura de la muerte y la postura de la mujer católica. Bien, pues te quiero decir que en Los Inocentes de María nosotros tratamos de frenar la violencia ejercida contra los mexicanos desde el vientre de su madre, tanto de niños por nacer como de niños recién nacidos, que pueden encontrar violencia en sus propias casas y también a manos de sus madres, confundidas por esta cultura de la muerte, por este miedo a la vida, por esta mentira que se propaga a través del aire, de los medios de comunicación, de las ideas. Bien, pues nosotros también damos sepultura a todo bebé que aparece abortado en lotes baldíos, alcantarillas, baños públicos y también recién nacidos que tiran, que dejan en lotes hasta que lloran 12 horas aproximadamente y mueren sobre todo de una sensación de abandono, de falta de hidratación, de alimento, de resguardo y de cobijo. Pero ¿de qué se trata esta cultura de la muerte? ¿Realmente existe? ¿O es simplemente un concepto, una exageración? Bueno, lo vamos a ver desde las Sagradas Escrituras. Vamos a remitirnos al principio. Al principio, ¿y qué nos dice la palabra de Dios? Si tomas tu Biblia en Génesis 1, capítulo 1, verso 1, dice: al principio creó el cielo y la tierra. Creó Dios, el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica
y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Bueno, entonces existió la luz porque las tinieblas no podían ni producirla ni retenerla. Entonces inicia el relato del Génesis, en donde cada día el Señor va creando con su voz creadora. Y bueno, hasta el sexto día crea al hombre, mientras Él va cada día creando, separando las aguas de la tierra, creando las aves, las especies, etc. Todos los días decía y veía que era bueno. Pero cuando creó al hombre, Dios vio que era muy bueno. Esta es la gran diferencia. Bien, pues ese es el origen de la vida. Pero sin embargo, en el mundo espiritual, sabe Satanás que solamente hay una sola criatura en la cual la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Logos, el Verbo, ahorita lo vamos a ver en el Evangelio de Juan, pues solamente se encarnó en una criatura, en el hombre. O sea, somos imágenes vivientes del Dios viviente. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Como a Dios, Satanás, que experimenta a su proyecto, no le puede hacer daño y es incapaz de experimentar el amor porque así lo decidió libremente, separarse de Dios, no cumplir con su voluntad y su proyecto, porque Dios deja a sus criaturas en libertad de amarle, de aceptarle, de vivir en cercanía con Él. Bueno, pues no pudiendo dañar a Dios, daña a sus imágenes vivientes. Entonces, ni un águila se parece a Jesucristo, ni un pez se parece a Jesucristo, ni un perico, ni una rana, no, solamente el hombre se parece a Jesús. Bien, y la Santísima Trinidad tiene un amor por el hombre, por lo creado. En las Sagradas Escrituras, me encanta pensar en esto, es el único libro en el que el autor se enamora del lector, ¿sí?, del destinatario, y da la vida por él. Se enamora profundamente de ti. Bien, bueno, vamos a ver. Quiero que nos remitamos al Evangelio de Juan. Porque fíjate, tiene que ver todo con la causa provida. La causa provida es la causa de Cristo. Y es lo que te quiero demostrar en estos minutos que vamos a estar juntos. Los temas en los primeros versículos de Juan son los siguientes. Fíjate, la vida, la luz y el dualismo. Luz contra tinieblas y el mundo contra la gloria. Los verbos en el Evangelio de Juan, que se llama el cuarto evangelio. Recuérdate, tenemos los sinópticos Mateos, Marcos y Lucas. Y se parecen mucho en su estructura estos tres primeros evangelios. Sin embargo, el Evangelio de Juan es otra cosa. Tiene una altitud espiritual simbolizada por el águila que va a las alturas de la teología y del entendimiento de la persona de Dios, ¿sí? De la segunda persona de la Trinidad, de Jesucristo. Y ahorita lo vamos a ver por qué. Bien, pues entonces los verbos en el Evangelio de Juan, creer, conocer, nacer, tienen toda una interrelación y se repiten continuamente. Te lo repito, creer, conocer o nacer. Es toda un mismo hilo conductor teológico en todo el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. Remite la palabra al principio. ¿Te acuerdas lo que te leí? Génesis 1:1. Al principio Dios, dice, el principio creó Dios el cielo y la tierra. Entonces, dice aquí, termina con la afirmación de la posibilidad de conocer a Dios gracias a la revelación o al relato que ha hecho del Hijo único. ¿Quién? Juan.
Juan, el discípulo amado, el que vivió con María, el que escuchó cosas inéditas, el que supo mucho más de la intimidad de Jesús con el Inmaculado Corazón de la Virgen aquí en la tierra. El logos, o sea, la palabra en griego, el logos es el centro de los primeros versículos, se precisa su identidad. ¿Qué nos dice de el logos, o sea, de Jesucristo? De la palabra, que estaba al principio, que estaba junto a Dios siempre, que es Dios. Luego nos enteramos, fíjate nada más, que todo fue creado por Él. Todo fue creado por el Logos. Finalmente, este Logos, este que estaba junto a Dios, este que a través de Él fueron creadas todas las cosas, finalmente planta su tienda en medio de los hombres. Se encarna en un ser humano. ¿De acuerdo? Recuérdense que con la caída del pecado de Adán y Eva, que pierden los 3 dones preternaturales: inmortalidad, impasibilidad e integridad, ¿sí? Bueno, se entiende perfecto la eternidad. O sea, estábamos hechos para ser inmortales, ¿sí? Originalmente, sin el pecado original, cuando estábamos en gracia. Segundo, no podíamos ni enfermar, ni sufrir, ni experimentar dolor. Tercero, integridad. Tu voluntad iba tras aquella cosa que era buena, ¿sí? Entonces, con el pecado original, nosotros nos desfragmentamos, se fracturó el hombre, entra el sufrimiento en el mundo, entra la muerte en el mundo y entra esta desintegración del hombre en el que cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Entonces, lo perdimos todo, perdimos esta amistad con Dios. Sucedieron siglos y siglos en la historia de la humanidad, en que el hombre salió del paraíso terrestre, él mismo se retiró de la presencia del Señor por su propia voluntad, porque él cayó en el engaño de seréis como dioses y no moriréis. Es la misma propuesta que la nueva era te hace en este momento, mujer de fe, mujer católica. Pero ¿qué sucede? Que en la plenitud de los tiempos existió una criatura, la más hermosa salida jamás de las manos del Creador, María. María, que reúne más gracia en ella, en esta criatura preciosa, que todos los ángeles y los santos juntos. Bueno, pues esta mujer creada totalmente libre, como dice María Valtorta, se asomó a las fealdades del pecado y se decidió siempre por la gracia. Siempre abrazó la voluntad de Dios. ¿Qué sucede? Que después de siglos en que había habido esta separación entre Dios y sus hijos, los hombres, entonces llega una propuesta a un corazón de mujer israelita, jovencita, adolescente, sí, adolescente, quedó embarazada. Entonces, se propone todo el cielo a un corazón de mujer que, diciendo sí a la vida, sí a la voluntad de Dios, sí al proyecto de Dios, libera las compuertas de la redención. Entonces, hay un punto de contacto entre el cielo y la tierra, entre la caída del pecado y entre la restauración del género humano y su liberación. Y ese fue con un sí a la vida de María, confiando en el proyecto de Dios, a pesar de que las circunstancias eran muy adversas y podía perder la vida porque ya estaba desposada, podía ser asesinada con una piedra que le rompiera el cráneo, podía romper el corazón de José, que la amaba, que la admiraba, que la amaba más que a sí mismo, y bueno, romper todo su prestigio. Y sin embargo dice sí a la vida. Dice un sí a la vida. Y ese sí a la vida, en ese corazón de mujer que fue el corazón inmaculado de la Virgen, nos obtiene entonces el desencadenamiento de la redención y de la liberación y del pago por nuestras culpas y de la victoria sobre nuestra muerte. Entonces, ese corazón inmaculado primero concibe a Cristo allí, en su corazón, diciendo sí a la vida, confiando en el proyecto de Dios. Seguro
dijo, pues Dios es amor. Yahvé es el Señor del pueblo de Israel, el que ha hecho tantas maravillas. Seguro su proyecto es mucho mejor que el mío. Entonces fue allí y luego entonces la cubre el Espíritu Santo después de concebir a Jesús en su corazón con un sí a la vida, y entonces toma carne y sangre de María, Jesucristo. Carne y sangre de María. Quiso ser gestado por María, quiso tener totalmente el ADN de María, ¿sí? Pero en versión XY, o sea, de varón, sin concurrencia de varón, tomó carne y sangre Jesucristo. Y Él sale de una criatura que había salido de Dios, sale el Creador. Imagínate de lo que te estoy hablando. Esto es tremendo. Entonces, Él fue acunado por María, amamantado por María y entró en el contexto humano como un niño por nacer, tomando la humanidad y la carne de esta mujer libre de pecado original y de pecado personal. Entonces, vamos a seguir con el Evangelio de Juan, que es el Evangelio más pro vida que te puedas imaginar. Está presente entonces el Logos desde la creación del mundo, cuando Dios establecía los cielos, actúa en el curso de la historia de la humanidad y puso su tienda en medio del pueblo de Dios. ¿Dónde primero? En un vientre materno. El Logos, o sea, la palabra en griego, que es Jesucristo, es vida y es luz. Jesucristo es vida y es luz. Y vamos adelante. El primer día del Génesis, la luz fue creada, a la que separa después de las tinieblas en Génesis 1, 3, 4. Es el primero de los actos creadores que preparan las condiciones de la vida para el ser humano creado el sexto día. El prólogo identifica al Logos con la vida y con la luz, y precisa que brilla en las tinieblas. En cuanto son incapaces las tinieblas de captar la luz, allí se anuncia ya la victoria contra el mal. ¿Qué ha de haber sucedido con el vientre de María? Se hizo la luz. Y ahí se hizo la vida. Y ahí tomó cuerpo y sangre el Señor, el redentor de tu muerte, el vencedor de tu muerte. El prólogo identifica al Logos con la vida y con la luz. Entonces, el Logos se hizo carne. Fíjate, Jesucristo es aquel a través del cual el aliento de Dios crea. La tradición rabínica designa frecuentemente como aquel que dijo a Dios, como aquel que dijo y el mundo fue. Este poder de realización atribuido a la palabra se aplica frecuentemente al Logos, por el cual todo llega a ser. Cuando tú quedas embarazada en tu vientre, allí es a través de Jesucristo, del Logos, de la vida, de la luz que viene esa criatura a la existencia. Se puede unir un espermatozoide, se puede unir un óvulo, pero el chispazo de la vida, la combinación de poder de vida, la da solamente Jesucristo. Todo ha venido a la existencia a través de Él. La causa provida es la causa de Jesucristo. Quien es Logos, la palabra que se hace carne, lo dijo el Señor. Te dijo tu nombre, Bruno, Juan, María, y tú exististe. Y tú veniste a la existencia. ¿A través de qué? A través de su palabra, que en cuanto la dice, queda creada la cosa. Bien, todo fue hecho por Él y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Juan 1:3. Entonces la chispa divina de vida, fíjate qué grande es lo que te estoy diciendo. Dios otorga un alma inmortal en el momento de la concepción. Cuando se concibe un ser humano, se está marcando la eternidad. Esa alma va a permanecer para siempre. En el infierno, en el cielo, en la gloria, gozando para lo cual fue hecha, o va a estar en el purgatorio. Si entra al purgatorio, seguro entra al cielo. Pero es un acto que marca la eternidad. Por eso
Satanás anda como león rugiente, tratando de destrozar los proyectos de Dios desde el vientre materno y especialmente ahí, donde yace un inocente que está diseñado según Jesucristo y a través de Cristo. Bien, pues dice aquí este libro, cuadernillo bíblico, sobre el Evangelio de Juan, que te lo recomiendo mucho. El Logos es enviado para hacer la voluntad del Padre. Jesús, palabra, es revelación del Padre. Entonces, cada niño, cada niña fue enviado para cumplir la voluntad de Dios. Nadie va a venir a hacer tu papel, nadie va a venir a realizar tu misión o la misión de tu hijo, que ya existe, ya está aquí en el vientre tuyo. Si expreso un deseo, un proyecto, es con la finalidad de hacerlo. De lo contrario, la palabra no es más que viento. Pero cuando en Dios, fíjate, esta palabra se convierte inmediatamente en palabra realizada. Habla Dios y sucede. Habló Dios y sucedió en tu vientre, que quedaste embarazada de ese niño, de esa niña. Mediante la palabra tratamos de expresar lo mejor de lo que somos. Y para un padre, ¿no es acaso su hijo? ¿No es acaso tu hijo? ¿Sabes que la expresión, la mejor expresión de lo que tú eres, es tu hijo o tu hija? ¿Es esto increíble? Te hacen aborrecer, rechazar como un parásito aquello que es imagen tuya. ¿Por qué tener tanto miedo a otro tú? Esto es el engaño total. Y después te voy a leer citas bíblicas pro vida para que el Señor nos explique lo que Él quiere que tú sepas como mujer de fe. Bien, la encarnación es un movimiento progresivo para estar con los hombres. ¿Acaso la encarnación de tu hijo, de tu hija en el vientre materno, no es un estar Dios con nosotros? ¿No es una réplica viviente del Dios viviente allá adentro? El más parecido al corazón inmaculado de la Virgen. ¿Por qué? Porque son indefensos, no han cometido un solo pecado personal y están en espera de recibir el bautismo y quedar como almas completamente libres. Es lo que no quiere Satanás, que llegue a ocurrir. La no aceptación de Logos, habla este cuadernillo explicando el Evangelio de Juan. Dice, parece ser general, no es reconocido por el mundo, por la humanidad, en la que se ha hecho presente, no es recibido por los suyos, no solo por su pueblo, sino por todas las naciones hacia las cuales ha venido. Al principio del Evangelio parece que hay un rechazo por esta luz, por este Logos, por esta vida, por esta verdad. Sin embargo, una nota de esperanza aparece inmediatamente después. Se trata de la acogida de Logos y de la posibilidad de convertirse en hijo de Dios. Fíjate que Jesucristo es la verdad. A través de Él fueron creadas todas las cosas. Entonces, la negación de que existe un ser humano, un organismo de la especie humana, en el vientre de la madre desde el momento de la concepción, como lo dice el libro de embriología médica de Moore, el desarrollo humano, dice en la página 14, inicia en el momento de la concepción. Quien negare esto, proclama la mentira. ¿Por qué? Porque la realidad es que ya no hay un órgano solo y vacío en el vientre de la madre, que las madres humanas son las únicas que pueden gestar una réplica viviente de Jesucristo. Entonces, esta realidad es la negación total de la verdad, la negación total de la vida. Un órgano es muy distinto a un organismo. Es el cuerpo de la madre, proclaman. Proclaman con soberbia la mentira. Es el cuerpo de la madre, que ella decida sobre su cuerpo. Nada más falso, nada más en contra de Cristo, que es la verdad, que es la vida, que es la luz, a través del cual viene a la existencia todo cuanto existe.
¿Por qué? Porque si fuera parte o un órgano de la madre, al momento de parir quedaría mutilada la madre, le faltaría un órgano. Y sin embargo, un órgano tiene todas las células iguales. Un organismo tiene órganos totalmente sincronizados y totalmente organizados. Por eso se llama organismo. Desde el momento de la concepción, en la singamia, cuando se juntan los dos núcleos, se fusionan. 23 cromosomas del padre, 23 cromosomas de la madre. Puede haber 1 trillón de posibilidades de óvulos, 1 trillón de posibilidades de espermatozoides y un hexallón de posibilidades de combinaciones. En ese momento, esa persona única e irrepetible, proyecto de Dios, presencia de Dios en el mundo, imagen viviente del Dios viviente, tiene un alma inmortal. Es un alguien. Tiene nombre y apellido. Dios la pensó, la conoció, la llamó, la nombró y llegó a la existencia. En cualquiera de las situaciones. En griego, la carne se llama sarx. Sarx con X. Este término se encuentra 13 veces en el Evangelio de Juan, contra 91 veces que lo utiliza San Pablo, pero San Pablo lo utiliza en el término negativo. Sin embargo, Juan no lo usa así. El contraste entre sarx y neuma es un concepto padrísimo. Neuma quiere decir aliento, viento, espíritu. ¿Te acuerdas que en Génesis nuestro Señor toma de la tierra lodo y forja al hombre a imagen de Jesucristo? Porque Dios Padre no tiene cuerpo, Dios Espíritu Santo no tiene cuerpo, pero Dios Hijo sí lo tiene. Entonces lo modela según Cristo y le infunde su neuma. O sea, de los pulmones de Dios, de la esencia de Dios, viene el hálito, el aliento del ser humano. El mismo que ha insuflado en el vientre tuyo, cuando tú quedas embarazada, y en el vientre de cualquier madre, y da su aliento, y da el alma. Entonces ahí está el aliento de Dios, el alma, y está la parte también de sarx, la parte de la tierra. Cielo y tierra en el hombre. Bueno, marca el contraste entre el mundo divino y el humano. Juan 3:31, tierra y cielo. Lo que ha nacido de la carne no es más que carne. Lo que ha nacido del espíritu es espíritu, dice Juan 3:6. En Juan, carne tiene sentido de ser humano mortal, porque habla de que Jesús se hizo carne y que iba a pasar todo lo que pasa a la carne humana. No, la muerte incluso, pero sin connotación negativa. Juan no rechaza la materia como mala, como sostuvieron los gnósticos del siglo II. En la Biblia, la verdad no es una idea o un concepto, sino la fidelidad de Dios. Cuando yo reconozco que lo que traigo en mi vientre es un hijo, yo estoy reconociendo la verdad. Yo estoy siendo fiel a Dios, a sus promesas. La verdad es la plena realización de las promesas de Dios. La verdad es la vida. La verdad es la luz. La verdad es Cristo. Bueno, la verdad de Dios se nos da en Jesucristo. Él mismo es la verdad. Dice en Juan 14:6, yo soy la verdad y la vida. Bueno, pues yo te voy a compartir, fíjate, te voy a compartir algunas citas bíblicas pro vida. Y dice el Salmo 22, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar estando a los pechos de mi madre. A ti fui entregado, o sea, consagrado. Desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. O sea, hay una relación ya espiritual desde la fase intrauterina del alma de ese niño con el mundo espiritual, con su creador. Vamos con el Salmo 139, 15-16. No estaba oculto de ti mi cuerpo, cuando en secreto fui formado, o sea, entre paréntesis, consagrado,
y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Salmo 139. Tus ojos vieron mi embrión. Ahí está la palabra embrión, que es científica en la Biblia. Y ahora vamos con Jeremías. Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Conocer significa intimidad con Dios. Y antes que nacieras, te consagré. Te puse por profeta de las naciones. ¿Cuánto desea Satanás no permitir que la misión de cada ser humano, que puede ser conquistado por Dios, redimido en los sacramentos, no llegue a ver el día, no llegue a ver la luz? Gálatas 1:5. Mas cuando quiso Dios, me apartó, o sea, me consagró, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que le predicara entre los gentiles. Todos tenemos una misión espiritual en este mundo, insustituible. Bueno, por otra parte, la masacre de los infantes en los vientres maternos no tiene parangón alguno. Ya supera de largo los millones de muertes de todas las guerras pasadas del siglo XX. Esta no es una normalidad, por supuesto que no. Con el aborto han sido asesinados un país como China y un país como Estados Unidos, completo. Y bueno, vamos a hablar del principio de la no contradicción. Vamos a hablar desde la filosofía. He tenido debates donde he escuchado tales barbaridades como sí hay vida en el vientre materno antes de las 12 semanas, pero no es humana. ¡Caramba! ¡Caramba! Esto me lo dijo una filósofa, que yo creo que pasó de largo muchos libros. Y está hundida en la mentira. Y no percibe la verdad y la luz y la palabra y a Cristo. Pero, ¿qué es el principio de la no contradicción? No se puede ser y no ser al mismo tiempo. En filosofía, no se puede ser y no ser. Todas las especies, todas, más de 5 millones, nos decía la doctora Pilar Calva, todas tienen clasificación. Cuando alguien un científico, encuentra un organismo, inmediatamente lo que busca son sus cromosomas. Y entonces, según los cromosomas, son la especie. Entonces, toda vida es clasificable. 46 cromosomas, la especie humana. Entonces, corresponde a la especie humana, desde el cigoto, que es el mismo organismo, redondete, ¿sí? El mismo organismo que tienes tú, ¿sí? Que fue por unas horas unicelular. Después se fue multiplicando, pero ya tenías un alma, ya tenía toda la instrucción, un organismo inteligente, con personalidad. Entonces, ¿qué sucede? Le pregunté a esta mujer en radio, donde tuve el debate con ella. Bueno, entonces dime el principio por el cual, el principio creador. El principio es, en filosofía, aquella acción que detona un cambio. Bueno, así como tú tienes H2O, ¿sí? 2 moléculas de oxígeno que se juntan con una, de hidrógeno que se juntan con una de oxígeno y se convierte en agua, pues dime el principio por el cual de las 12 semanas que no es vida humana, cambia a las 12 semanas con un segundo a ser vida humana. A la conciencia. La conciencia. ¿Cómo? O sea, el principio el principio de la no contradicción, no hay ningún principio. ¿Por qué? Porque allí el organismo no cambió en absolutamente nada. Tiene el mismo ADN, tiene la misma información que progresivamente y ordenadamente y coordinadamente va creciendo cada órgano
A las 8 semanas se tienen todos los órganos. A las 7 semanas se tiene tipo de sangre. ¿Sí? Se tienen huellas digitales entre las 8 y las 9 semanas. Se puede hacer el carnet de identidad, el IFE, el INE, como le quieras llamar en tu país. Entonces, ¿qué cambió? Absolutamente nada. Cambió su edad. Un día más, un segundo más, pero es el mismo individuo. El mismo individuo que lo único que necesita, es más, ese individuo de una sola célula respira a través de las mitocondrias, se alimenta a través de un paquetito que lleva los primeros días hasta que se aloja en el útero de su madre, se aloja allí, se implanta. Entonces, la verdad es Cristo el Señor. La verdad es Cristo el Señor. Y es otro tú, tu hijo. Es otra tú, tu hija. ¿Sí? Bien, pues la conciencia. Primeramente te quiero decir, no hay ningún experimento científico para probar que el embrión no es humano. Que lo que se forma y se concibe en el vientre de una madre no es humano. Ningún tipo de estudio serio y científico. Lo que sí es que ese ADN es único e irrepetible. Muchas veces el sexo del niño es completamente distinto a la madre. Así es que no es el cuerpo de la madre. Y lo único que necesita es tiempo y alimento. Lo único que está ganando es peso. ¿Sí? Bueno, es que no está consciente. ¿Quién ha entrado en los niños por nacer y ha experimentado en qué momento están conscientes? ¿Estar consciente te hace humano? Entonces, cuando entras a una operación y te ponen bajo anestesia, ¿dejas de ser humano? ¿O cuando estás en coma, dejas de ser humano? ¿Pierdes tu humanidad? ¿O cuando tienes un accidente y permaneces inconsciente, dejas de ser humano? ¿Pueden vender tus órganos? ¿Te pueden hacer cremas, cosméticos, vacunas? No, señores. La verdad es Cristo el Señor. Él es el origen de toda vida. A través de Él fueron creadas todas las cosas. Bien, pues yo te voy a hablar de Jeremías ya te lo leí, pero hay otras citas bíblicas sumamente interesantes para las católicas. Mira, escucha, por ejemplo, el Salmo 36, verso 8. Los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian con abundancia de tu casa. Les das de beber en el río de las delicias, porque en ti está la fuente de la vida. Y por tu luz vemos la luz. El vientre de las madres definitivamente se ilumina con la vida. Pero escucha el Salmo 27. Que los malvados no te hagan perder la paz, ni envidies a los que hacen el mal, porque se secan pronto como el pasto, como la hierba verde se marchitan. Si sabes que el promedio de vida de un narco es de unos 40 a 45 años. O sea, hasta ahí llegan. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en esta tierra y mantente fiel. Que el Señor sea tu deleite y Él te dará lo que desea tu corazón. Encomienda al Señor tus caminos, confía en Él, que Él actuará. Hará brillar como la aurora tu inocencia y tu rectitud como el sol de mediodía. Descansa en el Señor y espera en Él. Que no te haga perder la paz el que prospera con la intriga. Deja la ira, abandona el enojo, no pierdas la paz, pues será peor para ti. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Escucha aquí, espera un momento y dejará de existir el malvado. Lo buscarás y ya no estará. En cambio, los humildes heredarán la tierra y gozarán de paz abundante. El malvado intriga contra el justo, lo amenaza con furia, pero el Señor se ríe de él porque ve que se acerca su hora. Desenvaina su espada, los malvados estiran su arco para acabar con el humilde
y el necesitado para matar a los honrados. Dice, pero su espada atravesará su corazón y sus arcos se romperán. Más vale lo poco del honrado que toda la fortuna de los malvados, pues el malvado se le romperán los brazos, pero el hombre, dice, los honrados los sostiene el Señor. El Señor cuida la vida de los buenos, su herencia durará eternamente. Así continúa el Salmo número 37 y más. Pero yo pensaba el otro día, la gente que confía en el Señor tiene a sus hijos, da a luz a sus hijos. Y la gente enrarecida en el corazón atenta contra la vida de sus hijos. Dime quiénes prosperarán en la tierra. Dime quiénes dejarán heredad. Fíjate que hay una carta preciosa que se llama Carta a Dioñeto. Carta a Dioñeto. Y bueno, en esa carta a Dioñeto es la descripción de los cristianos en el tiempo de Jesús. Fíjate. Quiero que escuches lo siguiente, porque hacen una descripción. Un romano desde Roma escribe a otro romano de Tierra Santa y le pregunta, ¿quiénes son esos cristianos? ¿Qué tanto habla la gente de ellos? Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar en que viven, ni por su lenguaje. Esto es siglo I o II, Dice, ni por sus costumbres. Ellos, en efecto, no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinta. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de los hombres estudiosos, ni profesan, como otros, una enseñanza basada en autoridad de hombres. Viven en ciudades griegas y bárbaras, según les cupo en suerte, siguen la costumbre de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo, dan muestras de un tenor de vida admirable. Y a juicio de todos, increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, ¿escucha esto? Se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. Siglo I o II, Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Y así continúa la preciosa carta a Dioñeto. Una verdadera maravilla. Bueno, pero hay un salmo, el Salmo número 8, que te voy a leer en este momento. Sin embargo, aquí también tengo una pequeña reflexión para ti, antes de leerte el Salmo 8. Dice, ellos resolvieron matar a los hijos de tus fieles, solo uno, Moisés, que habría sido abandonado, se salvó en castigo. Tú les quitaste un gran número de hijos. Dice, aquella noche le fue anunciada de antemano a nuestros antepasados. Libro de la Sabiduría, capítulo 18. El faraón les dijo a las parteras que atendían a las israelitas, a los que estaban esclavos, cuando vayan a hacer un bebé israelita, dale la vuelta, sale la cabeza y se la giras y le rompes el cuello y dices que el bebé nació muerto. Y entonces, ¿por qué? Porque veían que se expandían en número los israelitas. Y los egipcios, pues eran los jefes y los tenían como esclavos. Así que al faraón le dio miedo el crecimiento de la población. Y entonces las parteras dicen que no se sintieron con las entrañas como para hacer eso. No lo hicieron. Las llamó el faraón y les dijeron, pues, ¿qué está pasando? Que siguen creciendo. Pues las mujeres israelitas son muy fuertes. Y cuando nosotros llegamos, ellas ya parieron, ya dieron a luz. Entonces, ¿a través de qué se salvó y se liberó el pueblo? A través de un bebé que fue preservado de la muerte, hijo de israelitas, y que después lo dejan en un canasto. Era tan bonito Moisés
que lo adoptó la princesa, una princesa que vivía dentro del palacio, el único lugar donde un bebé israelita podía sobrevivir. Y así, este bebé fue la liberación del pueblo. Bueno, te recordarás que la mamá del profeta Samuel tampoco podía quedar embarazada, ni tampoco la mamá de Sansón, que también hizo una gran parte en la liberación del pueblo de Israel. Bien, pues el Salmo número 8, yo te invito, ya estamos a punto de terminar, te invito a leerlo junto conmigo. El Salmo número 8 habla de que los hijos son una fortaleza, son un verdadero regalo. Vamos a ver el Salmo 8. Apunta todos estos salmos porque te quedará muy claro lo que nosotros tenemos que entender sobre la vida. No puedes tener a tu bebito, tenlo y dalo en adopción. Te vamos a dejar con una de los videos que hemos grabado en la campaña nacional por la vida que viva México, y para que tú veas cómo es infinitamente más saludable dar a luz que hacer un aborto provocado, que deja maltrecho y herido tu útero, tu cuna de la vida. Dice el Salmo número 8, tu majestad se levanta por encima de los cielos, de la boca de los niños de pecho, levantas una fortaleza frente a tus adversarios para hacer callar al enemigo y al rebelde. ¿Cómo ves? Dice el Salmo 127, o según las Biblias 126. Dice, si el Señor no construye la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no protege la ciudad, en vano vigila el centinela. Es inútil que madrugara, que velen hasta muy tarde y que se fatiguen para ganar el pan. Dios se lo da a sus amigos mientras duerme. Y dice el verso 3, la herencia que el Señor da son los hijos. El fruto de las entrañas es su recompensa. Como flechas en manos de un guerrero, así son los hijos nacidos en la juventud. Dichoso el hombre que llenó con esas flechas su aljaba. No será humillado cuando se enfrente con sus enemigos en el tribunal. Palabra de Dios. Pues bien, las mujeres católicas somos la esperanza del pueblo de Dios. Somos aquellas que diciendo sí a la vida podemos traer nuevos integrantes del ejército de la Santísima Virgen, de aquellos que van a luchar la última batalla. El triunfo del corazón inmaculado de la Virgen inicia por un sí a la vida y se continúa en los sí a las vidas de todos los bebés recibidos con amor en el corazón de una mujer cristiana, de una mujer católica. Así es que nosotros no le tenemos miedo al varón. Son nuestros compañeros de vida. Nosotros construimos patrias, naciones conjuntamente con ellos. Sabemos sacar lo mejor del corazón del varón, del hombre. Lo impulsamos a hacer las cosas más grandiosas. Nosotras, mujeres católicas cristianas, forjamos corazones. Y bueno, recibimos la vida en el nombre de Jesús. En cualquier circunstancia que fue una violación, quiero decirte que los abortos provocados por violación son menos del 1%. Y que no vamos a revictimizar a una mujer a través de decirle tu solución, tu premio, es matar a tu hijo y arriesgar a tu vida. Arriesgarte a una perforación uterina, a una hemorragia, a una infección y haber matado a tu hijo. Entonces, a dar a luz, poder dar ese niño en adopción. Pero muchas mujeres nos han dicho que una parte, una forma de superar la violación ha sido precisamente demostrarse que mientras el violador daña y lastima, ellas dan vida y cuidan esa vida. Así es que bueno, pues en el Señor permanecemos. Y este país, México, necesita muchas mujeres como tú. Muchas mujeres abiertas a la vida, muchas redes de mujeres amando a otras mujeres, llevando la verdad, la vida, la luz que es Jesucristo.
Así es que, bueno, digamos sí a la vida, tendamos esta red y estemos por aquellas y para aquellas que presentan un embarazo inesperado. Que viva Cristo Rey, que viva María de Guadalupe y que viva México. Muchas gracias. Qué gran privilegio haber tenido aquí con nosotros a Brenda del Río. En verdad que estamos bien gozosas y gustosas de poder pues escuchar todas esas maravillas que ella nos transmite y sobre todo de que hagamos lío, como nos dice el Papa, ¿verdad? Que no nos quedemos callados, que vayamos más allá, que defendamos esa vida, ese maravilloso don de la vida que Dios nos ha regalado y solo Él la puede quitar. Ni tú ni yo tenemos esa capacidad de poder quitar esa vida. Solo Dios nos va a quitar la vida cuando Él así lo decida. Qué importante y valoremos este don maravilloso que Dios nos da, más ahorita en estos tiempos de pandemia que hemos estado viviendo tiempos muy difíciles. Sin embargo, tengamos en cuenta que Dios está ahí con nosotros en todo momento, ¿verdad, Yendi? Así es, y sobre todo entender que la realidad que vivimos nos está pidiendo una postura. Es decir, no podemos quedarnos con brazos cruzados, ni simplemente decir, pues así está el mundo, esto está torcido, o simplemente decir todo el mundo lo hace. Yo creo que Brenda ha sido muy clara el día de hoy al decirnos, esto no es normal, y no porque todo el mundo lo haga, yo lo voy a hacer, yo lo voy a apoyar, cuando esto está pues afectando nuestros principios, nuestros valores, y sobre todo el plan que Dios tiene preparado para nosotros. Así es que vamos poniéndonos las pilas, hay que ir tomando nota, hay que ir tomando decisiones. A partir de este congreso tiene que cambiarnos el chip, la mentalidad acerca de todo lo que vivimos y dejar de ser tan pasivas y pasivos en medio de una cultura que está acabando con nuestros niños, con nuestros jóvenes y con nuestros matrimonios y que está duro, directo y a la yugular contra nuestras familias.